Bien, como estábamos diciendo, entonces Mill establece una primera distinción entre la relación que existe entre el gobierno de los antiguos y el gobierno de los modernos con los individuos. Eh, para los tiempos antiguos, él dice que el problema es el problema de la libertad versus el problema de la autoridad. Es decir, el problema es cómo ponerle límites al gobernante. Cuando el gobernante en tiempos antiguos es visto como un gobernante exterior al pueblo, es decir, hay una separación tajante entre gobernantes y gobernados. Si pensamos en los tiempos antiguos, vamos a hablar, por ejemplo, de la República Romana. Ahí teníamos al pueblo y teníamos al patriciado. Es decir, el pueblo era la clase baja, no estamos hablando de los esclavos, en este caso eran los hombres libres, y el patriciado era la clase aristocrática. El gobierno de los patricios era siempre visto como un gobierno exterior, y la participación que tenía el pueblo, que era limitada, era siempre una participación defensiva frente a un gobierno que era visto como un gobierno de otros. Lo mismo pasa en Grecia, digamos, durante los gobiernos oligárquicos, es decir, el gobierno de unos pocos y ricos, o durante las tiranías, no así durante la democracia, digamos, el periodo de la democracia ateniense, eh, que sí ahí podemos hablar de un autogobierno, pero es algo que se desvanece, digamos, se pierde y no se recupera hasta los tiempos modernos. En los tiempos modernos, entonces, ya el problema que va a observar Mill es que no hay eh, un antagonismo entre gobernante y gobernados, porque se supone que los gobernantes han sido elegidos legítimamente a través del sufragio por los gobernados. En Inglaterra, por aquella época, el sufragio estaba siendo crecientemente ampliado hacia los varones, ya se acercaba hacia al sufragio universal masculino. Entonces, la idea era que el gobierno no era un gobierno de otros, sino que era el autogobierno. Entonces, el problema acá es en hasta qué medida el gobierno propio, ¿no? El gobierno ajeno, puede ponerle límites y hasta cuándo tiene derecho a ponerle límites al individuo. ¿Cuál es la esfera eh, de decisión que tiene el individuo y que el gobierno no puede tocar de ninguna manera? Esta esfera de decisión que tiene el individuo sería, digamos, la que constituye la libertad del individuo. Por eso este texto trata sobre la libertad, y es la libertad del individuo frente al poder del Estado. Precisamente, eh, digamos, una de las críticas o una de las preocupaciones de Mill tiene que ver con, digamos, la posición de Rousseau, Jean-Jacques Rousseau, de quien hablamos ya otras veces y que ustedes vieron en Teoría Política 1, que Rousseau decía que la nación no necesita ser protegida contra su propia voluntad. Básicamente cualquier decisión que tome la voluntad general es legítima y por lo tanto puede interferir sobre la esfera individual. Y ustedes saben, porque lo vimos en la primera clase con el texto de Petit, que para los liberales, y Mill es un liberal, el problema de la interferencia arbitraria es, es siempre, digamos, ilegítimo. Eh, entonces, quiero decir que hay en una república democrática, como es el ideal de John Stuart Mill, aunque él vive en Inglaterra, que es una monarquía constitucional, pero él tiene un texto también sobre el gobierno representativo, digamos, un texto también de teoría política importante, pero al que no nos vamos a referir ahora. Dice que siempre tenemos el peligro, y acá hay un gesto
republicano de Mill, que concibe a la libertad como la ausencia de tiranía o la ausencia de dominación, que el problema de la voluntad popular siempre engendra o entraña el problema de la tiranía de la mayoría sobre la minoría. Pero eso, cuando se traduce o cuando se expresa como una tiranía de la mayoría a través del gobierno, es una parte del problema. La otra parte importante del problema, y acá viene, digamos, una de las cosas más interesantes y más ricas del pensamiento de Mill, que no le preocupa solamente la tiranía política que puede ejercerse desde el Estado, sino aquello que él denomina la tiranía social, es decir, la tiranía de la opinión pública, la tiranía de los magistrados, de los sentimientos, de las opiniones, de los prejuicios, de las miradas, de las costumbres de los otros respecto del individuo. Es decir, todo aquello que no es necesariamente una tiranía legal, pero sí es una tiranía social, de aquello que está mal visto, de aquello que es repudiado, es rechazado por cuestiones de buen gusto, de moralidad, de opinión. Entonces, dice, el problema de Mill es no solo rechazar o proteger al individuo frente a las intervenciones ilegítimas del Estado, sino también proteger al individuo frente a ese espacio, ¿sí?, de lo que él denomina, digamos, la tiranía social. Entonces, porque esa tiranía social impide el desarrollo de que algo para mí es muy importante, que es la individualidad. La individualidad es es una idea que viene desde su obra El utilitarismo, consiste en el mayor desarrollo de la persona en sus múltiples facultades y capacidades, que no solo tienen que ver con el placer hedonista, sino con el desarrollo de las facultades o de los placeres superiores, que son sobre todo espirituales e intelectuales. En ese sentido, Mill no es un hedonista crudo como lo era Bentham, sino que piensa que hay grados de placer y de satisfacción, y los más altos son aquellos que tienen que ver con el intelecto y con la realización del bien. Eh, Ahora bien, el problema, va a plantear Mill, es que dónde se coloca el límite, es decir, dónde se le pone el límite al Estado y dónde se le pone el límite a la sociedad para que no intervenga sobre la vida eh, del individuo. Entonces, nuevamente, nos vemos acá con el problema de algo que a mí le preocupa mucho, y es el problema de las costumbres, ¿no? De todo aquello que está dando vueltas en la sociedad y que no necesariamente tiene fuerza de ley, pero que sí se mete con la vida de las personas. Y acá hay mm, un fragmento que a mí me gustaría leer, porque tiene que ver con cuál es el origen de estas opiniones que circulan en la sociedad. Y miren qué interesante lo que dice Mill. Eh, Dice, las opiniones de los hombres atinentes a lo que es loable o reprobable son afectadas por todas las causas de diverso tipo que influyen sobre sus deseos con respecto a la conducta de los demás, las que son tan numerosas como las que determinan sus deseos sobre cualquier otra cuestión. Es decir, acá cierro la cita, las opiniones de las personas tienen una multiplicidad de causas. A veces, dice, su razón, otras veces sus prejuicios o supersticiones, a menudo sus sentimientos sociales, y no rara vez los antisociales, su envidia o sus celos, su arrogancia, su desprecio, pero más comúnmente sus deseos o temores referentes a ellos mismos, su interés propio, sea legítimo o ilegítimo. Es decir, las opiniones de las personas tienen que ver con cosas racionales, con cosas irracionales, con prejuicios, con deseos y también con sus propios intereses. Pero fíjense, acá viene la parte clave que quería decir.
Donde quiera que haya una clase dominante, una gran parte de la moral del país emana de sus intereses de clase y de sus sentimientos de superioridad de clase. Lo que está diciendo Mill acá es que si bien la opinión, vamos a llamarla la opinión pública o las costumbres predominantes tienen múltiples orígenes, su origen fundamental está en la existencia de una clase dominante. Fíjense que para la misma época, digamos, Marx y Engels ya venían diciendo desde textos como la ideología alemana o como el manifiesto comunista que las ideas de la clase dominante son las ideas dominantes en un determinado periodo. John Stuart Mill, digamos, en la misma Londres, donde está viviendo Marx en 1859, digamos, está pensando también en términos de clase. ¿Sí? Así que el problema de la relación entre las ideas y las clases dominantes no es algo que solo haya visto Marx, sino que también lo está viendo, digamos, un pensador como John Stuart Mill, aunque su preocupación en este caso es definitivamente otra. Eh, Pero la idea del interés de clase y su influencia sobre las ideas y cómo estos intereses y estas ideas impregnan a la vasta mayoría de la sociedad, eso es algo que podemos decir que tienen en común como diagnóstico tanto Mill como Marx. Marx en 1859, en el momento en que se publica sobre la libertad, está publicando, escribiendo el famoso prefacio donde establece los fundamentos de lo que se conoce como materialismo histórico o concepción materialista de la historia. Es decir, eran vecinos de Londres en 1859. Paso, interrumpo acá y vamos a pasar a un próximo video.